Rosario Valentina Hernández hojeaba lentamente las páginas de una gruesa carpeta de informes financieros mientras estaba sentada a su mesa en el despacho situado encima del restaurante principal. Por la ventana ya empezaba a anochecer, aunque las manecillas del reloj solo marcaban las 7:30. Los días de octubre eran cada vez más cortos en Guadalajara, y eso siempre le recordaba que el año se acercaba a su fin. El estudio era pequeño pero acogedor. Rosario lo había amueblado ella misma, con muebles sencillos de madera oscura, unas cuantas plantas en el alféizar de la ventana y cuadros de 3 restaurantes en las paredes. Allí pasaba la mayor parte del tiempo, planificando el desarrollo del negocio y supervisando cada detalle. Los sonidos de la sala llegaban amortiguados, el murmullo de las voces, el tintineo de la vajilla, música suave. El flujo vespertino de visitantes estaba en pleno apogeo. «Danielo, mira estas cifras», llamó a su ayudante, que estaba sentado en una mesa vecina y se concentraba en los menús de la competencia. En septiembre obtuvimos un beneficio neto de 68,000 pesos solo en el restaurante principal. Danielo Fernández levantó la vista y sonrió. A sus 29 años llevaba 3 trabajando con Rosario y estaba acostumbrado a su pedantería en cuestiones financieras. Ella siempre sabía las cifras exactas hasta el último centavo. Alto y delgado, con el pelo pulcramente cortado y unos atentos ojos castaños, era una de las pocas personas en las que Rosario confiaba plenamente en los negocios. «Es un 12% más que el año pasado», comentó, haciendo un rápido cálculo mental. «Y si tenemos en cuenta que la sucursal de la Avenida Revolución también registró un crecimiento, el panorama general parece muy bueno». Rosario asintió y dejó los informes a un lado. Estaba satisfecha con los resultados, pero nunca lo demostraba demasiado abiertamente. En los negocios era importante mantener la sobriedad. En sus 8 años en el negocio, había aprendido a no relajarse ni siquiera en los momentos de éxito. «¿Cómo van las cosas en la sucursal de la Plaza Libertadores?», preguntó sacando otra carpeta. «Allí también va bien». Danieló abrió su portapapeles y le mostró los gráficos. «Los ingresos han aumentado un 8%. Hubo algunos problemas con las entregas de verduras la semana pasada, pero los resolvimos». Rosario estudió los gráficos con atención. Recordaba cada detalle de sus restaurantes, desde el número de mesas hasta las preferencias de los clientes habituales. Esta pedantería era considerada innecesaria por mucha gente, pero era lo que la ayudaba a evitar problemas graves. «Tenemos que pensar en ampliar la carta», dijo, levantándose y dirigiéndose a la ventana. «Los clientes piden más platos vegetarianos y también quieren algo nuevo de marisco». Calle abajo, los transeúntes se apresuraban a volver a casa tras un día de trabajo. Rosario los observaba y pensaba en cómo la mayoría de ellos se limitan a hacer su trabajo, cobrar e irse a casa. Para ella, cada día estaba lleno de decenas de decisiones de las que dependía el bienestar de 32 empleados. «Ya he mirado las ofertas de los proveedores». Danieló abrió su portátil y mostró algunas fotos. «Hay buen pescado de Veracruz, gambas frescas. Los precios son razonables. Puedo organizar degustaciones para los cocineros». Rosario estudió detenidamente las sugerencias. Siempre comprobaba minuciosamente cada detalle antes de tomar decisiones. Esa cautela la había ayudado a convertir una pequeña cafetería en una cadena de 3 restaurantes de éxito en 8 años. Al principio, había cometido algunos errores costosos: encargar demasiada comida que se echaba a perder, contratar a cocineros sin la debida investigación. Ahora era mucho más cuidadosa. «¿Y el nuevo chef?», preguntó. «Miguel dijo que quería marcharse a finales de año». «Me he puesto en contacto con la escuela de cocina», respondió Danielo. «Recomiendan a 3 licenciados, todos con buenas críticas. Puedo concertar entrevistas para la semana que viene». Rosario asintió con la cabeza. Danielelo era un ayudante fiable y ella apreciaba su iniciativa.
Nunca esperaba a que le dieran instrucciones, sino que proponía soluciones por su cuenta. No era fácil encontrar un empleado así, y Rosario sabía lo que valía como empleadora. Muy bien, organiza las reuniones, dijo volviendo a la mesa. Pero asegúrate de pedirles que cocinen algo para probar. Quiero probar su cocina en persona y saber si tienen experiencia con el marisco. Claro, anotó Danieló en su cuaderno. Por cierto, hay una pregunta más. El proveedor de carne está pidiendo el pago por adelantado de las entregas de noviembre. Dice que los precios de la carne están subiendo. Rosario pensó un momento. La inflación era un problema constante para el negocio de la restauración. Los precios de los alimentos subían más rápido de lo que ella podía subir los precios del menú. ¿Cuánto pide?, preguntó. 25,000 pesos, respondió Danielo. Es un 15% más de lo habitual. Mira las ofertas de los otros vendedores, decidió Rosario. Si todos tienen el mismo precio, tendremos que ponernos de acuerdo, pero primero asegúrate de que no hay opciones mejores. Daniele asintió y volvió a anotar algo. Lo que Rosario apreciaba de él era que comprendía la importancia de cada peso. Muchos empleados pensaban que, como tenía 3 restaurantes, había mucho dinero. En realidad, los beneficios no eran tan grandes como parecían desde fuera. La mayor parte de los ingresos se iba en sueldos, alquiler, comestibles y equipamiento. ¿Cómo van las cosas con el nuevo mobiliario para la sala principal?, preguntó. Las mesas llegarán el viernes, contestó Danieló. Las sillas se retrasan una semana, pero el vendedor promete un descuento por la demora. Rosario miró el reloj y arrugó la nariz. El tiempo pasaba volando cuando estaba ocupada trabajando. Las manecillas ya marcaban las 7:10. Benicio le había dicho más de una vez que pasaba demasiado tiempo en el restaurante. Danielo, son casi las 7. Quizás sea hora de volver a casa. Probablemente Benicio esté esperando. Danieló también miró su reloj y asintió. Sí, tienes razón. Mañana por la mañana llamaré a los proveedores y concertaré citas con los cocineros. También tengo que comprobar cómo van las cosas con la licencia de bebidas alcohólicas para la nueva sucursal. Bien, aceptó, empezando a reunir los papeles. Ahora pararemos en el supermercado de camino. Tenemos que comprar algo para cenar. Rosario guardó todos los papeles ordenadamente en la caja fuerte, comprobó que la caja registradora estaba cerrada abajo y se despidió de Danieló. Vivía en un barrio más sencillo, alquilaba un piso pequeño. Rosario pensaba a veces que podría pagarle más, pero su presupuesto aún no se lo permitía. Media hora más tarde estaba de pie ante el mostrador de carne de un gran supermercado cercano a su casa. La tienda estaba casi vacía. La mayoría de los clientes acudían por la mañana o a la hora de comer. Rosario eligió buena carne para los filetes y cogió verduras frescas para la ensalada. A Benicio le gustaba la comida contundente y ella intentaba cocinar lo que a él le gustaba. También compraba pan, leche y fruta. Últimamente Benicio se había vuelto más quisquilloso con la comida, aunque antes se lo comía todo sin rechistar. Rosario lo achacaba al estrés del trabajo, pero a veces pensaba que era otra cosa. Su casa estaba en un buen barrio, un chalet de 2 plantas con un pequeño jardín. Rosario la había comprado hacía 3 años, cuando las cosas iban especialmente bien en los restaurantes. Por aquel entonces, Benicio se había sentido orgulloso de su éxito y disfrutaba enseñando la casa a sus amigos. Ahora las cosas habían cambiado. La casa la recibió con el sonido de la televisión y el olor a cerveza. Rosario atravesó el pasillo hasta el salón y vio a su marido tumbado en el sofá frente a la gran pantalla. Estaba viendo un partido de fútbol y sostenía una botella abierta en la mano. En la mesita había otras 2 botellas vacías. «Hola», dijo ella, dejando las bolsas de la compra en el suelo. «¿Qué tal?». Benicio giró la cabeza perezosamente en su dirección, sin apartar los ojos de la pantalla. A sus 36 años, seguía siendo un hombre atractivo. Hombros anchos, pelo oscuro con ligeras canas en las sienes,
ojos expresivos, pero ahora había algo de cansancio e irritación en su mirada. No pasa nada. ¿Otra vez tarde en el trabajo? Pude oír la ironía habitual en su voz. Estábamos hablando de los planes para el próximo mes, contestó Rosario dirigiéndose a la cocina con las bolsas. Nada urgente. Ampliar la carta, buscar un nuevo chef. Benicio bebió un buen sorbo de cerveza y sonrió. Por supuesto, nada urgente. Es solo que tu imperio de restaurantes necesita atención constante. Habló con una entonación que Rosario había aprendido a reconocer. Tenía algo punzante, desagradable. Rosario empezó a colocar la comida en la mesa, tratando de ignorar el tono de su marido. Ya habían tenido esta conversación muchas veces, y ella sabía que la discusión no les llevaría a ninguna parte. La cocina era grande y moderna. Rosario había elegido los electrodomésticos y los muebles. Era cómodo cocinar aquí, pero últimamente lo hacía cada vez más sola. «Voy a hacer filetes», dijo sacando la carne de la bolsa. «¿Vas a cenar?» «No sé». Benicio subió el volumen del televisor. «Es vergonzoso. Una mujer gana más que su marido y ahora tiene que darle de comer». Rosario se quedó paralizada, sosteniendo un paquete de carne. El tema había surgido entre ellos cada vez con más frecuencia en los últimos meses. Benicio trabajaba como gerente en una empresa comercial que suministraba materiales de construcción, y su sueldo era 3 veces inferior a lo que ganaban los restaurantes de Rosario. «Benicio, no volvamos a hablar de esto», dijo ella en voz baja. «Somos una familia. ¿Qué importa quién gane más? A mí sí me importa». Se apartó por fin del televisor y la miró. «Un hombre debe mantener a una familia, no al revés. Eso no está bien». Rosario puso la carne en la tabla de cortar y empezó a trocearla. Los movimientos eran bruscos, delatando su irritación. Recordó que antes él admiraba su perspicacia para los negocios, la llamaba inteligente y decidida. ¿Cuándo había cambiado eso? «Pues búscate un trabajo mejor», dijo sin levantar la cabeza. Benicio resopló y volvió a mirar la televisión. «Para mí es fácil decirlo. No todo el mundo tiene un padre rico que le dé dinero para un negocio». Rosario apretó el cuchillo con más fuerza. Efectivamente, su padre la había ayudado con el capital inicial hacía 8 años, concediéndole un préstamo de 50,000 pesos a un pequeño tipo de interés. Pero ella lo había devuelto en 2 años y desde entonces lo hacía todo sola. Cada peso de ganancia provenía del trabajo duro. «Le devolví a mi padre cada centavo», dijo, tratando de hablar con calma. «Y lo sabes, con intereses». Lo sé. Benicio hizo un gesto con la mano. «Eres la más exitosa, una mujer de negocios, una verdadera empresaria». Había tanto sarcasmo en sus palabras que Rosario sintió que algo en su interior se contraía. Recordó que hacía 1 año él se había sentido orgulloso de su éxito, había hablado a sus amigos de sus restaurantes e incluso se había ofrecido a ayudarla a ampliar su negocio. Ahora todo había cambiado y ella no entendía por qué. «¿Qué te pasa?», le preguntó, volviéndose hacia él. «Antes te alegrabas de mis éxitos». Benicio terminó su cerveza y dejó la botella sobre la mesa con un sonoro golpe. «Antes era distinto», dijo sin mirarla. «Antes éramos iguales. Ahora somos iguales», objetó Rosario. «El dinero no es lo importante». «No es importante para ti». Benicio se levantó del sofá y fue a la nevera a por otra cerveza. «Pero para mí es lo más importante. Cuando una mujer compra una casa, un coche, paga unas vacaciones, un hombre se siente innecesario». Rosario le observó, intentando averiguar en qué momento se habían torcido las cosas. El año pasado compró un coche, un bonito todoterreno que necesitaba para trabajar. Las vacaciones en Cancún también las pagó ella porque quería relajarse en un buen hotel. A Benicio no le importó en ese momento. «Cocinaré para una ración», dijo ella sin volverse hacia él. «Sí, ya he comido», contestó Benicio abriendo una nueva botella. «He pedido una pizza. Me la he ganado, me la he gastado».
Rosario asintió y siguió cocinando. Freía un trocito de carne, picaba verduras para la ensalada y ponía la mesa para una persona. Los movimientos eran automáticos, practicados. Durante los años de matrimonio se había acostumbrado a cocinar para dos, pero ahora cenaba sola cada vez con más frecuencia. Benicio volvió al televisor y mantuvo la vista fija en el fútbol. De vez en cuando comentaba algo y tomaba un sorbo de cerveza. Había algún partido importante en la pantalla, a juzgar por su reacción, pero a Rosario no le interesaba el fútbol. Se sentó a la mesa y empezó a comer, mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. Las luces de las casas titilaban en la oscuridad y en algún lugar había familias cenando juntas, hablando del día que había pasado, compartiendo planes para mañana. Rosario intentó recordar la última vez que Benicio y ella habían tenido una conversación en condiciones, no sobre dinero, no sobre trabajo, sino simplemente hablando como marido y mujer. Probablemente hacía 2 meses, cuando habían ido a casa de los padres de él por el cumpleaños de su padre. Entonces Benicio estuvo casi como antes, atento, cariñoso, pero ya en el coche, de camino a casa, había vuelto a mostrarse frío e irritable. Hacía unos meses que se había dado cuenta de que estaba más retraído. Llegaba más a menudo tarde al trabajo, se interesaba menos por los asuntos de ella, casi nunca hablaba de los suyos. Solía llegar a casa y relatar con detalle todos los acontecimientos del día. ¿Quién dijo qué? ¿Qué reuniones se celebraron? ¿Qué problemas surgieron? Ahora, cuando le preguntaban por el trabajo, respondía con una sola palabra. Lo achacaba al cansancio, al estrés del trabajo. Su empresa se estaba reduciendo, muchos empleados estaban nerviosos por la inestabilidad, pero ahora se daba cuenta de que no era solo eso. El partido ha terminado, dijo Benicio apagando el televisor. Voy a darme una ducha. Rosario asintió sin levantar la cabeza del plato. Le oyó entrar en el dormitorio y luego en el cuarto de baño. El sonido del agua ahogaba el silencio de la casa. Terminó de cenar despacio, sin apetito, pensando en lo que estaba pasando con su relación. Cuando se conocieron, 5 años atrás, en la fiesta de cumpleaños de un amigo común, la atracción entre ellos había sido instantánea. Benicio trabajaba entonces en la misma empresa, pero en un puesto más alto, y parecía un hombre de éxito y seguro de sí mismo. Rosario entonces solo tenía un restaurante, y la diferencia de ingresos no era tan notable. El primer año de su relación fue maravilloso. Benicio la cortejaba maravillosamente, le regalaba flores, la llevaba al teatro y a conciertos. Se interesaba por su trabajo, la aconsejaba, la ayudaba a resolver problemas. Cuando se casaron, Rosario estaba segura de haber encontrado al compañero de vida perfecto, pero el negocio creció más rápido que la carrera de Benicio. Un segundo restaurante, luego un tercero. Los beneficios aumentaban mientras que el sueldo de su marido seguía siendo el mismo. Rosario intentó no hacer hincapié en la diferencia de ingresos, pero era imposible evitarlo. Empezó a guardar los platos, pensando que algo tenía que cambiar. Era imposible vivir en tensión constante cuando cada conversación sobre dinero se convertía en un conflicto. Lavó el plato, lo puso en el tendedero, limpió la mesa. Todo como siempre, todo como debía ser. Cuando Benicio salió del baño, ella ya estaba sentada en el salón con un libro. Pasó de largo, sin decir palabra, y se fue a la cama. Rosario leyó un rato más, pero las palabras no tenían sentido. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que habían mantenido en la cocina. Dejó el libro a un lado y se fue al dormitorio. Benicio ya dormía de espaldas a la pared. Rosario se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, procurando no molestarle. Pero el sueño no llegaba. Se quedó pensando en lo que le estaba pasando a su matrimonio, en cómo habían cambiado las cosas entre ellos y en qué se podía hacer al respecto. A la mañana siguiente, Rosario se despertó a las 7:30, como siempre.
Benicio seguía durmiendo y ella se levantó sin hacer ruido para no despertarle. En la casa reinaba el habitual silencio matutino. Solo el tic-tac del reloj del salón rompía la quietud. Preparó café y desayunó rápidamente, mirando las noticias en su teléfono. Los precios de los alimentos habían vuelto a subir, el dólar se había fortalecido y había planes para reparar las carreteras del centro de la ciudad. Todo esto podía afectar a su negocio, y Rosario estaba haciendo mentalmente una lista de cosas que discutir con Danieló. Benicio bajó a desayunar justo cuando ella estaba a punto de marcharse. Parecía cansado, con el pelo revuelto y marcas de almohada en la cara. Rosario le sirvió el café y le puso un plato de huevos revueltos a su lado. «Gracias», murmuró, sin levantar la vista. «Adiós», dijo Rosario cogiendo su bolso. «Intentaré volver pronto esta noche». Benicio asintió mirando el móvil. Rosario se dio cuenta de que tecleaba algo rápidamente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Era el tipo de sonrisa que hacía tiempo que no veía cuando él le hablaba. El día en el restaurante transcurrió como de costumbre. Por la mañana, Rosario se reunió con el proveedor de carne, habló de los precios de noviembre y consiguió un pequeño descuento. Luego se reunió con los cocineros del restaurante principal para hablar de nuevos platos de marisco. A mediodía llegó a la sucursal de Prospect Revoluzi para comprobar los preparativos del banquete de la noche. Danielo le enseñó los currículos de 3 candidatos al puesto de chef, todos jóvenes, ambiciosos y con buenas referencias. Rosario programó las entrevistas para mañana y pidió a cada uno que preparara 2 platos para degustar. «Por cierto», dijo Danieló mientras hablaban de la agenda de la próxima semana, «se acerca el cumpleaños de tu marido. Recuerdo que el año pasado le organizaste una fiesta». Rosario asintió. El cumpleaños de Benicio era una semana más tarde, el 31 de octubre. El año pasado había organizado una gran fiesta, a la que invitó a todos sus amigos y colegas. Benicio se había alegrado mucho, le había dado las gracias y había dicho que era el mejor cumpleaños de su vida. «Sí, el 31. Creo que organizaré algo en casa», respondió ella. «Quizá un poco más modesto esta vez». «¿Has elegido ya un regalo?», preguntó Daniele. Rosario dudó. Aún no había pensado en el regalo, aunque solía planearlo con antelación. Este año era diferente. Su relación se había vuelto tan tensa que no estaba segura de si a Benicio le haría gracia un regalo caro. «Todavía no», admitió. «Pero ya se me ocurrirá algo». Por la noche Rosario llegó a casa antes de lo habitual. Eran solo las 7:30 cuando aparcó delante de la casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y el sonido de la televisión procedía del salón. Entró con una bolsa de la compra y oyó a Benicio hablando por teléfono. La voz procedía de la cocina y hablaba en voz baja, casi un susurro. Rosario dejó la bolsa en el suelo del pasillo y escuchó. «No, todavía no ha venido», dijo Benicio. «Suele venir a las 7 o más tarde». Rosario se quedó helada. Estaba hablando de ella con alguien que no debía estar en casa. Se quitó los zapatos en silencio y se dirigió a la cocina. «Nos vemos mañana, cariño», continuó Benicio. «Sí, en el mismo sitio. A la 1, como habíamos quedado». La palabra «cariño» sonó tan tierna, con tal entonación, que a Rosario se le cortó la respiración. Era la forma en que le había hablado una vez, al principio de su relación. «No, todo irá bien». La voz de Benicio se hizo aún más baja. «Todo cambiará pronto, te lo prometo. Solo tienes que esperar un poco más». Rosario se apoyó en la pared, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué significaba «las cosas cambiarán pronto»? ¿Y quién era ese cariño con el que se citaba? «Sí, yo también te quiero», susurró Benicio. «Hasta mañana». Rosario le oyó colgar y se alejó rápidamente de la cocina. Recogió la bolsa de la compra y dio un sonoro portazo como si acabara de entrar. «¡Hola!», gritó, fingiendo despreocupación. «¡Ya estoy en casa!».
Benicio salió de la cocina con su habitual expresión indiferente, ni rastro del tono amable que acababa de emplear por teléfono. «Hola», dijo. «Hoy he madrugado. Pensé en terminar temprano», replicó Rosario, observando su rostro con atención. «Quiero hacer una cena en condiciones». Benicio asintió y volvió al televisor. Rosario fue a la cocina y empezó a cocinar, pero sus pensamientos no tenían nada que ver con la comida. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y qué quería decir con que las cosas cambiarían pronto? Mecánicamente picaba verduras, hervía pasta, freía pollo. Los retazos de una conversación escuchada se arremolinaban en su cabeza. «Cariño, yo también te quiero. Las cosas cambiarán pronto». Cada palabra era como un golpe. Durante la cena, Benicio permaneció casi en silencio. Contestó con una sola palabra a sus preguntas sobre el trabajo. No dijo nada sobre los planes para mañana. Rosario quiso preguntarle si mañana llegaría tarde al trabajo, pero temió delatarse. Después de cenar, ella guardó los platos y Benicio se fue al baño. Rosario lavó los platos y pensó qué hacer a continuación. Quizá había entendido algo mal. Quizá solo era un colega o un amigo. Pero ¿qué clase de colega llamaría cariño a Benicio? ¿Y por qué le decía «yo también te quiero»? De repente, oyó sonar el teléfono en el cuarto de baño. Benicio contestó rápidamente, hablando en voz muy baja. Rosario cerró el grifo y se acercó a la puerta del baño. «No, no puedo hablar más alto», susurró. «Está en casa». Rosario se quedó paralizada ante la puerta, intentando oír cada palabra. «Mañana hablaremos de todo», continuó Benicio. «Hablo en serio, ya he tomado una decisión». Pausa. Sé que es difícil, pero no hay otro remedio. Ella no sospecha nada. Otra pausa. «Te quiero. Buenas noches». Rosario se alejó silenciosamente de la puerta y volvió a la cocina. Le temblaban las manos mientras sacaba el resto de los platos del fregadero. Ya no había duda. Benicio tenía una aventura, y a juzgar por sus palabras, planeaba algo serio. Cuando Benicio salió del baño, Rosario ya estaba sentada en el salón con un libro, fingiendo leer. Pasó de largo sin decir palabra, como de costumbre últimamente. «Benicio», lo llamó Rosario. «¿Qué?», se dio la vuelta. «Mañana no te quedes hasta tarde en el trabajo. A lo mejor podemos tener una cena romántica». Rosario quiso comprobar su reacción. «Mañana». Benicio frunció el ceño. «Pero tengo una reunión importante». «¿Qué tipo de reunión?», preguntó Rosario con la mayor calma posible. «Una reunión de trabajo», respondió brevemente. «Con proveedores. Muy importante. Otra mentira». Rosario asintió y volvió a su libro. Benicio se quedó un momento de pie y se fue al dormitorio. Estuvo sentada en el salón hasta medianoche, incapaz de conciliar el sueño. Sus pensamientos oscilaban entre la rabia, el dolor y el intento de encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Quizá todo había sido un malentendido, quizá había oído algo equivocado, pero en el fondo sabía la verdad. Había demasiadas coincidencias, demasiados cambios en el comportamiento de Benicio en los últimos meses. La frialdad, la irritación, la insistencia constante sobre su éxito en los negocios. Ahora todo encajaba. Rosario se despertó al día siguiente con dolor de cabeza. Benicio ya se había ido a trabajar sin despedirse. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar». En el restaurante no podía concentrarse en el trabajo. Danieló cuestionó varias veces sus decisiones al notar el despiste. Las entrevistas con los chefs eran formales. Rosario escuchaba con desgana, asintiendo y tomando notas, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. A la hora de comer, no aguantó más y llamó a Yesenia Luna, la mejor amiga de Miralda. Eran amigas desde el instituto, y Miralda era la única persona a la que Rosario podía confiar sus problemas. «Hola», dijo Miralda, contestando al teléfono.
¿Qué tal estás? No muy bien, admitió Rosario. ¿Podemos vernos? Tenemos que hablar. Sí, claro. ¿Dónde? En el Café Mariposa, dentro de una hora. Allí estaré. El Café Mariposa estaba en el centro de la ciudad, no lejos de la oficina donde Miralda trabajaba como contable. Era un lugar tranquilo, con mesas acogedoras y buen café. Allí se reunían a menudo cuando necesitaban tener una charla sincera. Miralda llegó exactamente a la hora acordada. A sus 35 años era una mujer atractiva, de pelo corto y oscuro y ojos vivaces. Divorciada, criaba a un hijo de 10 años y trabajaba para una gran empresa de construcción. «Tienes muy mal aspecto», dijo sentándose frente a Rosario. «¿Qué te pasa?» Rosario pidió un café y guardó silencio durante un buen rato, sin saber por dónde empezar. Miralda esperó pacientemente, comprendiendo que su amiga necesitaba tiempo para ordenar sus ideas. «Creo que Benicio tiene una aventura», dijo finalmente Rosario. Miralda frunció el ceño, pero no pareció sorprendida. Nunca le había gustado Benicio, le parecía demasiado narcisista. «¿Estás segura?», preguntó. Rosario relató las conversaciones que había oído por casualidad, el cambio de comportamiento de su marido, sus constantes quejas sobre su trabajo. Miralda la escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Y ayer vinieron sus padres», añadió Rosario. «Esa es otra historia. Los padres de Benicio llegaron de improviso, hacia las 8 de la tarde. Rodolfo y Dolores Castro eran gente de la vieja escuela. Él trabajó toda su vida en una fábrica. Ella era ama de casa. Nunca habían ocultado que consideraban el éxito de Rosario en los negocios impropio de una mujer. Dolores trajo un pastel casero y algunas baratijas para la casa. Rodolfo estaba tan callado como de costumbre, pero Dolores hablaba sin parar. «Rosario, cariño», dijo sentándose en el sofá, «tenemos que hablar seriamente». Rosario preparó té y sacó un pastel. Benicio se sentó junto a sus padres y parecía un poco avergonzado. «¿Sobre qué?», preguntó Rosario, aunque sabía por la cara de su suegra que la conversación sería desagradable. «Sobre tu matrimonio», dijo Dolores sin rodeos. «Ya veo que tenéis problemas. Benicio se ha puesto triste, casi nunca nos llama». Rosario miró a su marido, pero él evitó su mirada. «A los hombres no les gusta que una mujer tenga demasiado éxito», continuó Dolores. «Va contra natura. Un hombre debe ser el cabeza de familia, el proveedor, y tú le humillas con tus restaurantes». «No estoy humillando a nadie», objetó Rosario. «Solo trabajo». «Trabajas demasiado», intervino Rodolfo. «Una mujer debe conocer su lugar, el hogar, la familia, los hijos. Y tú siempre estás en esos restaurantes tuyos». «Benicio y yo aún no hemos planeado tener hijos», dijo Rosario, tratando de mantener la calma. «Exacto», exclamó Dolores. «Ya tienes 34 años y no has tenido hijos. Eso es porque solo piensas en el dinero. Vende esos restaurantes, ten un bebé, sé una esposa normal». Rosario miró a Benicio, esperando que saliera en su defensa, pero su marido permaneció en silencio, estudiando el suelo. «Si no cambias, perderás a tu marido», continuó Dolores. «Un hombre necesita una mujer a su alrededor, no un tiburón de los negocios que gana más que él». «Mamá tiene razón», dijo finalmente Rodolfo. «En nuestra familia las mujeres siempre supieron cuál era su lugar, y eran felices». Rosario apretó los puños bajo la mesa. Se dio cuenta de que era inútil discutir. Los padres de Benicio nunca cambiarían de opinión. Pero lo que más la enfurecía era el silencio de su marido. «De acuerdo», dijo poniéndose en pie. «Entiendo lo que dices». Dolores asintió con la cabeza, satisfecha de haber comprendido. Sus padres se quedaron una hora más hablando de las noticias del barrio y luego se marcharon. Benicio no dijo ni una palabra en defensa de su mujer. ¿Se lo imaginan? Rosario terminó su relato. «Me acusaron directamente de ser una mala esposa porque trabajo». Miralda negó con la cabeza. «Típica gente aburrida», dijo.
¿Y Benicio qué? No dijo ni una palabra, como si estuviera de acuerdo con ellos. Rosario, Miralda se inclinó sobre la mesa. Tienes que divorciarte de él, tienes que divorciarte de él, antes de que te haga más daño. Rosario suspiró. Esperaba un consejo así de su amiga. No sé, dijo. A lo mejor todavía hay algo que se puede arreglar. ¿Arreglar qué? Miralda habló bruscamente. Te engaña, sus padres te humillan y él no dice ni pío. ¿Qué hay que pensar? Se acerca su cumpleaños, dijo Rosario. El 31, quiero volver a intentarlo. Haré una buena fiesta, tendré una charla sincera con él. Rosario, no me estás escuchando. Miralda estaba claramente enfadada. Un hombre que engaña a su mujer y deja que sus padres la humillen no merece una segunda oportunidad. A lo mejor he entendido algo mal, insistió Rosario. A lo mejor no es lo que yo creo. ¿Qué otra cosa podría ser? Preguntó Miralda. Está diciendo cariño y te quiero a alguna mujer, concertando encuentros secretos. ¿Todavía tienes que pillarlos en la cama? Rosario se encogió ante la franqueza de su amiga, pero sabía que tenía razón. Todos los hechos apuntaban a una infidelidad, pero aún no estaba preparada para admitirlo definitivamente. Dame una semana, le pidió. Hasta su cumpleaños. Si nada cambia, pediré el divorcio. Miralda suspiró y sacudió la cabeza. De acuerdo, dijo. Pero prométeme que si tienes pruebas de la infidelidad, no le perdonarás. Los hombres así no se reforman. Te lo prometo, dijo Rosario, aunque no estaba segura de poder cumplir aquella promesa. Terminaron el café y se fueron cada una por su lado. Miralda no estaba contenta con la decisión de su amiga, pero sabía que era inútil hacerla cambiar de opinión. Rosario tenía que llegar por sí misma a la conclusión correcta. Por la noche, Rosario volvió a casa a la hora habitual. Benicio aún no había llegado, aunque la jornada laboral ya había terminado. Preparó la cena y se sentó a esperar. A las 9 de la noche apareció por fin, con aspecto satisfecho y descansado. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó Rosario. Bien, respondió brevemente. Acordamos los suministros para el año que viene. Otra mentira. Rosario asintió y sirvió la cena. Comieron en silencio, cada uno pensando en otra cosa. Benicio echó un par de miradas a su teléfono y en su rostro apareció la misma sonrisa que Rosario había visto por la mañana. Después de cenar, volvió a ir al baño con el teléfono. Rosario no escuchó a escondidas, ya sabía bastante. En lugar de eso, se sentó en el salón y pensó en lo que iba a hacer. Una semana hasta su cumpleaños, un último intento de salvar el matrimonio, y luego la decisión que tanto temía. La semana anterior al cumpleaños de Benicio pasó volando. Rosario intentó comportarse como de costumbre, pero cada día se convirtió en un reto. Observaba a su marido, cada palabra que decía, cada mirada al teléfono. Benicio seguía quedándose hasta tarde en el trabajo. Hablaba poco y a menudo se distraía con los mensajes. Esos días había escuchado 2 veces sus conversaciones telefónicas. Se había vuelto más cauto, hablaba en voz muy baja, pero algunas palabras seguían llegando hasta ella. Pronto. Ten paciencia. Todo irá bien. A Rosario se le encogía el corazón cada vez, pero seguía fingiendo que no sabía nada. Las cosas iban bien en los restaurantes. El nuevo chef, contratado después de las entrevistas, se integró rápidamente en el equipo. El menú de marisco era popular entre los clientes. Danielo informaba regularmente del aumento de los ingresos, pero Rosario le escuchaba distraída. El trabajo que antes la absorbía por completo ahora parecía secundario. El miércoles, 2 días antes de su cumpleaños, Rosario fue a elegir un regalo. Dio largas vueltas por el centro comercial mirando los escaparates. ¿Qué regalar al hombre que podría estar a punto de dejarla? ¿Qué comprarle a un hombre que le miente todos los días? Al final se detuvo ante una joyería. En el escaparate había un reloj de hombre, caro, elegante, suizo.
Benicio se lo había enseñado hacía 6 meses en una revista, diciendo que soñaba con un reloj así. Entonces Rosario pensó en regalárselo por su cumpleaños. ¿Puedo ver este reloj?, preguntó al vendedor. La chica sacó el reloj de la vitrina y lo puso sobre el forro de terciopelo. Era realmente precioso. Caja de oro, correa de cuero marrón, movimiento complicado con varias esferas. «Excelente elección», dijo la vendedora. «Es una edición limitada, de fabricación suiza. El precio es de 45.000 pesos». Rosario asintió. Era una suma importante, pero no crítica para su presupuesto. Si era el último regalo que le hacía su marido, que fuera digno. «Me lo llevo», dijo. «Y un bonito envoltorio, por favor». El dependiente sonrió y empezó a tramitar la compra. Rosario pagó con su tarjeta y cogió la elegante caja del reloj. Quizá este regalo sirviera para algo. Tal vez Benicio recordaría lo mucho que ella le quería. El jueves por la noche empezó a preparar la fiesta. Encargó un catering a una buena empresa. Traerían aperitivos, comida caliente y una tarta. Compró alcohol y decoró la casa. Era igual que el año pasado, solo que el ambiente era diferente. Benicio observaba los preparativos con una extraña expresión en el rostro, o sorpresa o culpabilidad. Varias veces empezó a decir algo, pero se detuvo. ¿Por qué tantas complicaciones?, preguntó por fin cuando Rosario estaba colocando las guirnaldas en el salón. «Es tu cumpleaños», respondió ella, intentando sonar natural. «El 37. Deberíamos celebrarlo». Benicio asintió y se fue al dormitorio. Rosario volvió a oírle hablar por teléfono, pero esta vez no lo escuchó a escondidas. Mañana todo se aclararía. El 31 de octubre, Rosario se levantó temprano y se puso manos a la obra. El catering estaba previsto para las 5 de la tarde y los invitados para las 6. Revisó todo varias veces, arregló los muebles, preparó un lugar para los regalos. Benicio había estado nervioso todo el día. A menudo miraba el teléfono, llamaba a algún sitio, hablaba brevemente. Por la tarde se había duchado, se había puesto su mejor traje e incluso se había afeitado. Tenía buen aspecto, casi como en los viejos tiempos. «Hoy estás muy guapa», dijo cuando Rosario salió del dormitorio con su vestido nuevo. Había elegido el vestido azul que a él siempre le había gustado. Tal vez él recordaría cómo era ella cuando se probó para él. «Gracias», respondió ella y sonrió. Carlos y Patricia, amigos comunes desde la universidad, fueron los primeros en llegar. Luego llegaron los compañeros de Benicio de la oficina, 4 hombres y sus esposas. El ambiente era alegre, todos felicitaban al cumpleañero, bromeaban y contaban chistes. Rosario hizo de anfitriona, sirviendo aperitivos, asegurándose de que todos tenían las copas llenas. Benicio estaba de buen humor, riendo, charlando con los invitados, casi como antes, salvo que sus ojos no dejaban de deslizarse hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. A las 7:30, Rosario sacó una caja de relojes. «Queridos», dijo, atrayendo la atención de los invitados, «es la hora de los regalos». Todos se callaron y se volvieron hacia ellos. Rosario le tendió la caja a Benicio. «Feliz cumpleaños», le dijo mirándole a los ojos. «Espero que te guste». Benicio cogió la caja y la abrió. Su rostro se iluminó por un momento con auténtica alegría. «Este es el reloj», dijo en voz baja. «El que te enseñé en la revista». «Sí», asintió Rosario. «Dijiste que soñabas con tener uno». Los invitados aplaudieron y miraron el regalo. El reloj era realmente impresionante. Benicio se lo puso en el brazo y se lo enseñó a todos. «Gracias», le dijo a Rosario, pero no había calidez en su voz. «Muy bonito». Rosario asintió intentando no mostrar decepción. Esperaba otra reacción, un abrazo, un agradecimiento, pero Benicio ya estaba distraído conversando con sus amigos. A las 7 de la tarde sonó el timbre. Benicio se apresuró a abrir, y Rosario notó cómo se ajustaba la corbata y se alisaba el pelo. En el umbral había una joven vestida de rojo.
Rosario se dio cuenta enseguida de quién era. Una morena alta y delgada, con el pelo largo y un maquillaje brillante. Hermosa en ese estilo llamativo y un poco vulgar que gustaba a los hombres. Estaba claro que tenía menos de 30 años. «Hola», dijo la desconocida besando a Benicio en la mejilla. «Perdona el retraso. Estaba en el salón de belleza». «No pasa nada», contestó Benicio, y en su voz apareció la misma ternura que Rosario había oído en las llamadas telefónicas. «Pasa y conoce a los invitados». La mujer entró en el salón y Benicio la presentó. «Esta es Amelia, una compañera mía. Trabaja en nuestra oficina como secretaria». Amelia sonrió encantadora y empezó a saludar a los invitados. Cuando llegó el turno de Rosario, la chica le tendió la mano con cierta frialdad. «Rosario, la mujer del cumpleañero», se presentó la dueña de la casa. «Encantada de conocerla», dijo Amelia, pero no había ni un ápice de simpatía en sus ojos. Rosario había estado observando el comportamiento de Amelia durante toda la velada. La chica se mostraba muy segura de sí misma, como si no fuera la primera vez que estaba aquí. Sabía dónde estaba la cocina, dónde estaba el baño, como si hubiera estudiado la distribución de la casa. Y lo más importante, se comportaba con Benicio con demasiada familiaridad para ser una simple colega. Amelia se sentaba a su lado, le tocaba el brazo cuando hablaba, era la que más se reía con sus chistes. Benicio florecía con su atención, se volvía más animado, ingenioso. Rosario vio cómo miraba a Amelia y se le partió el corazón. Pero lo que más le impresionó fue la forma en que Amelia la ignoraba a ella, la señora de la casa. Cuando Rosario le ofrecía entremeses, la chica respondía con una sola palabra, sin hacer contacto visual. Cuando otros invitados se acercaban a Rosario para hablar de sus asuntos, Amelia se apartaba desafiante e iniciaba una conversación con otra persona. A las 8 de la tarde, Rosario ya no podía más. Se retiró a la cocina con el pretexto de traer más aperitivos. Se quedó junto a la ventana, respirando hondo y tratando de calmarse. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no quería llorar. No aquí, no ahora, no delante de los invitados. «Es duro, ¿verdad?», una voz sonó detrás de ella. Rosario se volvió. Amelia estaba en la cocina con un vaso de vino en la mano. Un vestido rojo le ceñía la figura, resaltando su juventud y belleza. «¿Qué pesa?», preguntó Rosario, intentando hablar con calma. «Fingir alegría cuando sabes la verdad». Amelia bebió un sorbo de vino y sonrió. «Me lo ha contado todo, sobre sus problemas, sobre cómo le humilla». Rosario sintió que la piel se le ponía de gallina. Así que Benicio había hablado de su matrimonio con su amante. «No sé de qué estás hablando», dijo ella. «Claro que lo sabes», se acercó Amelia. «Es infeliz contigo. Solo piensas en tus restaurantes, en tu dinero, y necesita una mujer de verdad. ¿Como tú?». Rosario no pudo resistirse. «Exacto», sonrió Amelia. «Yo sé apreciar a un hombre. No le hago sentirse fracasado». Rosario apretó los puños. Cada palabra que decía Amelia era como una bofetada. «Pronto estará conmigo», continuó la chica. «Ya se ha decidido. Solo está esperando el momento oportuno para decírtelo». «Asumes demasiadas cosas», dijo Rosario, tratando de mantener la dignidad. «Benicio es mi marido». Mientras marido, Amelia terminó su vino y dejó el vaso sobre la mesa. Pero no por mucho tiempo. Está cansado de ser un juguete en manos de una empresaria de éxito. Rosario quiso contestar algo cortante, pero en ese momento uno de los invitados entró en la cocina a por hielo. Amelia cambió de inmediato, volviendo a ser sonriente y amable. «Yo te ayudo», le dijo al hombre y cogió el cubo de hielo. Salieron de la cocina y dejaron sola a Rosario. Se asomó a la ventana y sintió que le temblaban las manos. Todo lo que había sospechado era cierto, pero oírlo de boca de su ama fue especialmente doloroso. Rosario volvió al salón cuando los invitados estaban a punto de cortar la tarta. Benicio estaba de pie junto a Amelia y discutían algo en voz baja. Al ver a su esposa, se apartó de la chica,
pero ya era demasiado tarde. Rosario vio su cercanía. Se dio cuenta de que había algo entre ellos que no había en su matrimonio desde hacía mucho tiempo. Se cortó la tarta. Todos felicitaron una vez más al cumpleañero. Los invitados empezaron a dispersarse hacia las 10 de la noche. Amelia fue una de las últimas en marcharse, dándole un fuerte abrazo a Benicio. «Gracias por una velada maravillosa», le dijo a Rosario, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. Cuando la puerta se cerró tras los últimos invitados, la casa quedó en silencio. Rosario empezó a recoger los platos y Benicio se sentó en el sofá, mirando el reloj que le habían regalado. «Bonita fiesta», dijo sin levantar la cabeza. «Sí», contestó Rosario, «a todo el mundo le ha gustado». Recogió platos y vasos pensando en su conversación con Amelia. Cada palabra que decía la chica daba vueltas en su cabeza. «Pronto estará conmigo. Ya se ha decidido. Esperando el momento adecuado». «Benicio», llamó desde la cocina. «¿Qué?», levantó la vista. «Su colega, Amelia, me ha dicho algo extraño». Benicio se tensó. «¿Qué ha sido?», preguntó. Rosario salió de la cocina con una caja de reloj en las manos. El bonito embalaje estaba arrugado. Probablemente alguien lo había volcado. «Dijo que eras infeliz en tu matrimonio», dijo Rosario, observando atentamente a su marido. «Que pronto estarías con ella». Benicio palideció. «Ha estado bebiendo», dijo. «Habrá dicho tonterías». «Puede ser», asintió Rosario y dejó la caja sobre la mesita. En ese momento, Amelia entró en el salón. Rosario se giró sorprendida. Creía que la chica ya se había marchado. «Se me ha olvidado el bolso», explicó Amelia cogiendo una pequeña bolsa roja del sofá. Miró la caja del reloj y sonrió. «Un regalo caro», dijo. «Es una pena que se haya malgastado el dinero». «¿A qué te refieres?», preguntó Rosario. «Y que pronto este reloj no será necesario». Amelia se acercó a la mesa y tomó la caja entre sus manos. «Benicio no se lo pondrá cuando esté conmigo». «Amelia, no», dijo Benicio en voz baja. Pero la chica no le hizo caso. Levantó la caja en alto y la tiró al suelo con fuerza. «¡Es basura!», gritó. «Igual que tu matrimonio». La caja se hizo añicos y el bonito papel de regalo se rasgó. Rosario contempló los restos y sintió que algo se desgarraba en su interior. No la caja, su corazón. Las lágrimas brotaron solas. Toda la humillación de los últimos meses, todas las mentiras, toda la traición se derramaron en esas lágrimas. Rosario no pudo contenerse más. «¿Estás loca?», le gritó Benicio a Amelia, pero ya era demasiado tarde. Rosario, sollozando, corrió al dormitorio. Pudo oír cómo Benicio le explicaba algo a Amelia, cómo ella le contestaba, pero las palabras no llegaron a su conciencia. Sacó una gran bolsa del armario y empezó a guardar cosas. Ropa interior, papeles, algunos cosméticos. Le temblaban las manos, las lágrimas le impedían ver, pero siguió empaquetando. Necesitaba marcharse antes de desmoronarse por completo. «Rosario», Benicio entró en el dormitorio. «Vamos a hablar». «¿Sobre qué?». Ella no se volvió hacia él. «¿Sobre cómo tu ama llamó basura a mi regalo? ¿O de cómo la dejaste hacerlo?». «Estaba borracha», dijo Benicio inseguro. «No sabía lo que hacía». Lo sabía perfectamente. Rosario cerró la cremallera de su bolso y se volvió hacia su marido. «Tú también lo sabías». Benicio se quedó en la puerta, sin saber qué decir. Tenía cara de culpabilidad, pero no de remordimiento. «¿Dónde está Amelia?», preguntó Rosario. «Se ha ido», respondió. «Es una lástima. Quería agradecerle su sinceridad». Rosario cogió su bolso y se dirigió a la salida. Benicio intentó detenerla. «¿A dónde vas?», le preguntó. «A casa de Miralda», respondió Rosario. «Tengo que pensar». «Rosario, no te vayas. Podemos hablar de todo». Ella se detuvo y lo miró. «¿Qué hay que discutir?», le preguntó. «Ya has tomado una decisión. Amelia me lo ha contado». Benicio bajó la cabeza y no dijo nada. Aquello fue más elocuente que cualquier palabra.
Rosario salió de casa, subió a su coche y se dirigió a casa de su amiga. Miralda vivía en una zona alejada del centro, en un pequeño piso con su hijo. Era tarde, pero Rosario sabía que su amiga no le negaría su ayuda. ¿Qué te pasa?, preguntó Miralda cuando abrió la puerta y vio la cara llorosa de Rosario. Tenías razón, dijo Rosario. ¿Puedo quedarme a dormir? Claro. Miralda abrazó a su amiga y la condujo al interior del piso. Cuéntamelo todo. Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche. Rosario relató con detalle los acontecimientos de la noche, las palabras de Amelia, el comportamiento de Benicio. Miralda escuchaba, negaba con la cabeza y de vez en cuando tenía palabras fuertes para su infiel marido. Ahora ves su verdadera cara, dijo. Un cobarde y un sinvergüenza. Deja que su amante le humille en su propia casa. Pensé que podía hacer algo al respecto, admite Rosario. Compré un reloj caro, organicé una fiesta, esperaba que recordara lo felices que éramos. Rosario, los hombres así no se arreglan, dijo Miralda con dureza pero con simpatía. Ha mostrado su verdadera cara. Ahora tenemos que pensar en el futuro. A la 1 de la madrugada sonó el teléfono de Rosario. El nombre de Benicio apareció en la pantalla. No contestes, le aconsejó Miralda. Pero Rosario cogió el teléfono. Tenía que tomar una última decisión. Hola, dijo. Rosario, ¿dónde estás? La voz de Benicio sonaba agitada. Ven a casa, hablaremos. ¿Hablar de qué?, preguntó ella. Llevas meses engañándome. Una larga pausa. ¿Quién es Amelia?, preguntó Rosario sin rodeos. Y no vuelvas a mentirme. Otra pausa, aún más larga. Ella, nosotros, balbuceó Benicio. Es difícil de explicar. ¿Te acuestas con ella? Rosario hizo la pregunta de frente. Rosario, quedamos, te lo explico todo. Responde sí o no, insistió ella. Benicio guardó silencio durante tanto tiempo que Rosario pensó que se había roto la conexión. Sí, dijo finalmente en voz baja. Pero no es lo que piensas. ¿Desde cuándo?, preguntó Rosario sintiendo que se le entumecían los labios. 4 meses, respondió él en voz aún más baja. 4 meses. Todo ese tiempo le había estado mintiendo, volviendo a casa después de encontrarse con su amante, besándola con labios mentirosos. «Entonces no me quieres», dijo Rosario. Era una afirmación, no una pregunta. «Te quiero, pero es complicado. Tienes demasiado éxito, me siento incompleta a tu lado. Por eso me engañas». Amelia es diferente. Ella me entiende, me aprecia, me hace sentir como un hombre. Rosario cerró los ojos. Cada palabra era como una puñalada. «Ya veo», dijo. «Entonces no tenemos nada de qué hablar». Rosario, espera. Apagó el teléfono. No quería oír nada más. «Se acabó», le dijo a Miralda. «Sí», asintió su amiga. «Y es lo mejor. Te mereces algo mejor». Rosario asintió, pero se sentía vacía por dentro. 5 años de matrimonio habían terminado en una noche, o mejor dicho, habían terminado hacía 4 meses, cuando Benicio la había engañado por primera vez, y hoy acababa de enterarse. 3 días en casa de Miralda habían pasado como un borrón. Rosario apenas comía, dormía mal y pasaba la mayor parte del tiempo tumbada en el sofá, mirando al techo. Su amiga intentaba entretenerla, le preparaba sus platos favoritos, pero nada le ayudaba. «Tienes que reponerte», le dijo Miralda, poniéndole otro plato de sopa delante. «No puedes estar tan disgustada por él». «No lo entiendo», replicó Rosario sin tocar la comida. «¿Cómo ha podido mentirme durante tanto tiempo? Todos los días venía a casa y fingía». Benicio la había llamado más de 20 veces en aquellos 3 días. Primero cada hora, luego con menos frecuencia. Rosario no contestó ni una sola vez. Leía sus mensajes pero no respondía. «Hablemos. Te lo explicaré todo. No destruyas nuestra familia. Estás exagerando». En el último mensaje, escribió que la amaba y que Amelia había terminado. Típica reacción de un infiel.
dijo Miralda al leer los mensajes. Primero miente y luego promete compensarla. No te creas ni una palabra. La mañana del tercer día, Miralda se sentó junto a Rosario en el sofá y le cogió las manos. Escúchame bien, dijo seriamente. Esto no puede seguir así. No comes, no trabajas, incluso Danielé lo ha llamado preguntando dónde estás. Le dije que estaba enferma, murmuró Rosario. Bien, pero no puede durar para siempre. Tienes que actuar. Y lo primero que tienes que hacer es pedir el divorcio. Rosario asintió. Se daba cuenta de que Miralda tenía razón, pero era difícil tomar una decisión definitiva. 5 años de matrimonio no podían borrarse en 3 días. Conozco a un buen abogado, continuó Miralda. Lisandro Montenegro. Me ayudó con mi divorcio de Ricardo. Es muy listo, conoce todas las leyes. No sé, dijo Rosario insegura. Quizá deberíamos pensarlo un poco más. ¿Pensar qué? Miralda habló bruscamente. Te engañó durante 4 meses, su amante te humilló en tu propia casa y él no dijo ni una palabra. ¿Necesitas más pruebas? Rosario suspiró. Su amiga tenía razón, pero la ruptura final la asustaba. Lisandro puede recibirnos esta tarde, dijo Miralda. Ya le he telefoneado. ¿Hoy? Rosario se levantó del sofá. ¿Tan pronto? Cuanto antes, mejor. Antes de que Benicio se acuerde y empiece a esconder el dinero. A la hora de comer, Rosario por fin se obligó a comer. Miralda tenía razón. Tenía que actuar, no quedarse tumbada compadeciéndose de sí misma. Se duchó, se arregló y a las 3 ya estaba lista para ir al despacho del abogado. El despacho de Lisandro Montenegro estaba en el centro de negocios de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y hormigón. El abogado era un hombre de mediana edad, ojos atentos y pelo gris. Era educado, pero iba directo al grano. Miralda me ha contado la situación general, dijo, sentando a sus clientes en las sillas frente a su escritorio. Pero necesito detalles y documentos. Rosario contó toda la historia desde el principio, cómo había cambiado el comportamiento de su marido, las conversaciones escuchadas, la fiesta de cumpleaños y la escena con Amelia. Lisandro escuchó atentamente, tomando notas, haciendo preguntas aclaratorias. ¿Cuál es su relación económica?, preguntó. ¿Cuentas compartidas, copropiedad? Tenemos una cuenta bancaria conjunta, respondió Rosario. Ahí van los ingresos de mis restaurantes y su sueldo. La casa está a mi nombre, pero se compró durante el matrimonio. Trae los extractos del último año, pidió Lisandro. Y todos los títulos de propiedad, negocios y coches. ¿Y el adulterio?, preguntó Rosario. ¿Tendrá algún efecto en el divorcio? En México, el divorcio de mutuo acuerdo es rápido, explicó el abogado. Pero si hay disputas sobre la propiedad o si uno de los cónyuges no está de acuerdo, la cosa se complica. El engaño puede afectar a la división de bienes. Al día siguiente, Rosario trajo todos los documentos. Lisandro los estudió durante varias horas calculando de vez en cuando algo en una calculadora. Interesante, dijo finalmente. Durante el último año se han retirado grandes sumas de vuestra cuenta conjunta. El importe total asciende a unos 200,000 pesos. Rosario lo miró sorprendida. ¿200,000? Interrumpió. ¿Pero para qué? Eso es lo que tengo que averiguar, contestó Lisandro. Dame un par de días. Conozco a gente en el banco y en algunas de las grandes tiendas. Intentaré averiguar en qué se gastaron el dinero. 2 días después, Lisandro telefoneó a Rosario y le pidió que viniera urgentemente. Cuando llegó a su despacho, había una gruesa carpeta de documentos sobre su mesa. «Siéntate», le dijo seriamente. «Lo que he descubierto no te va a gustar». Rosario se preparó para lo peor, pero lo que le dijo el abogado superó sus expectativas. Todo el dinero que su marido retiró de la cuenta se destinó a regalos para Amelia Vargas, comenzó Lisandro abriendo la carpeta. Tengo cheques, recibos, incluso vídeos de vigilancia de algunas tiendas. Sacó el primer documento. El 15 de marzo, pendientes de oro en la joyería Esmeralda.
20,000 pesos. El vendedor recordó la compra porque el hombre tardó mucho en elegir y dijo que era un regalo para una mujer especial. Rosario sintió que las náuseas le subían a la garganta. El 15 de marzo, Benicio y ella celebraban el aniversario de su primer encuentro, y ese día él compraba pendientes para su amante. El 27 de marzo, un bolso Louis Vuitton en una boutique de la calle López, 35,000 pesos, continuó Lisandro. El asesor se acordaba bien del cliente porque pagó con una tarjeta y pidió un regalo bellamente envuelto. Cada ítem de la lista era como un puñetazo. Rosario escuchaba y no podía creer la magnitud de la traición. El 10 de abril, una pulsera de diamantes en la joyería Diamante, 40,000 pesos. El 22 de abril, un iPhone nuevo en una tienda de electrónica, 25,000 pesos. El 5 de mayo, un collar de oro en la misma Diamante, 30,000 pesos. Lisandro hojeó los documentos y la lista siguió y siguió. Perfume Chanel por 8,000. Un vestido del diseñador Carlos Mendesa por 15,000. Zapatos Louboutin por 12,000. Y eso solo en las grandes compras. ¿Cuánto es el total?, preguntó Rosario con voz débil. 203,400 pesos, respondió Lisandro. La cantidad exacta. Y eso solo en el último año. Tal vez los gastos empezaron antes. Rosario se cubrió la cara con las manos. 200,000 pesos era la ganancia de uno de sus restaurantes durante 3 meses. El dinero que ella ganaba trabajando duro, Benicio lo gastaba en su amante. Pero eso no es todo, continuó el abogado. Hay otros gastos. Tratamientos de spa en el salón Bella Vita, sesiones regulares de masaje, procedimientos cosméticos, 28,000 pesos en 6 meses. ¿Le pagó el spa? Rosario no podía creer lo que estaba oyendo. Sí, y no solo spas, comidas en restaurantes caros, entradas para el teatro, incluso un viaje de fin de semana a Cancún. Todo pagado con su cuenta conjunta. Lisandro le mostró fotocopias de cheques, extractos bancarios, registros de compras. Cada compra estaba documentada. Lo interesante, dijo, es que muchos de los dependientes se acordaban de tu marido. Se presentó como soltero y dijo que le hacía regalos a su prometida. ¿Prometida? Rosario se mareó. Sí, incluso pidió consejos sobre anillos de compromiso en una joyería. Cierto, nunca compró un anillo. Rosario se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal estaba el paisaje urbano habitual. Casas, coches, gente. La vida seguía y su mundo se desmoronaba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó sin darse la vuelta. Mucho, responde Lisandro con seguridad. Según el derecho de familia mexicano, los grandes gastos con cargo a los bienes comunes sin el consentimiento del cónyuge pueden ser impugnados, sobre todo si el dinero se gasta en una amante. Se levantó y se acercó a ella. Podemos demandar para recuperar todo el dinero gastado, además de una indemnización por daños morales. Cualquier regalo que Amelia haya recibido será confiscado y devuelto. ¿Estáis seguros?, preguntó Rosario. Completamente. Tenemos todos los documentos, recibos, declaraciones de testigos de los vendedores. El caso es sólido. Rosario volvió a la mesa y se sentó en la silla. Entonces, presenta la demanda, dijo con firmeza. Y pide el divorcio también. De acuerdo, asintió Lisandro. Prepararé todos los documentos. Una demanda de divorcio por daños y perjuicios y la devolución del dinero gastado ilegalmente. Se sentó ante el ordenador y empezó a teclear. Una cosa más, dijo sin apartar los ojos del teclado. Tu casa se compró durante el matrimonio, pero está a tu nombre. Eso es bueno. En caso de divorcio, seguirá siendo tuya. ¿Y los restaurantes?, preguntó Rosario. Los restaurantes también son tuyos. Se abrieron antes del matrimonio y la ampliación fue con tu dinero. Benicio no tiene ningún derecho sobre ellos. Aquello era un consuelo. Al menos su negocio estaba a salvo. ¿Cuándo presentarás los papeles?, preguntó Rosario. Mañana por la mañana, respondió Lisandro.
Benicio recibirá la citación por la tarde. Creo que se llevará una gran sorpresa. Rosario asintió. No le importaba cómo se sentiría Benicio. Después de lo que había aprendido hoy, no le quedaba compasión por él. Hay una cosa más que discutir, dijo el abogado. Amelia Vargas trabaja en la misma empresa que su marido. No estaría de más notificar la situación a la dirección. ¿Por qué?, se preguntó Rosario. Los romances de oficina no están prohibidos, pero si afectan al flujo de trabajo o crean un conflicto de intereses, el empresario tiene derecho a tomar medidas. Rosario se lo pensó un momento. La idea era tentadora, pero no quería caer en la venganza. Todavía no, se dijo. Concentrémonos en el divorcio. Aquella noche, cuando Rosario regresó a casa de Miralda, volvió a sonar su teléfono. Benicio. Ella no contestó, como de costumbre, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Rosario, contéstame, por favor. Su voz sonaba desesperada. Sé que está mal, pero podemos arreglarlo. Estoy dispuesta a terminar mi relación con Amelia. Estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Hablemos. Borró el mensaje antes de terminar. Mañana recibirá una citación, y entonces se dará cuenta de que ya es hora de hablar. ¿Cómo le va al abogado?, preguntó Miralda cuando Rosario le contó su encuentro con Lisandro. Peor de lo que pensaba, respondió Rosario. Se gastó 200,000 pesos en ella en un año. Miralda silbó. ¿200,000? ¿En regalos para su amante? Es un cara dura. Lisandro dice que puede recuperarlo todo por la vía judicial, dijo Rosario. Mañana presentará una demanda. De acuerdo, aprobó Miralda. Que responda de sus actos. ¿Y cómo te sientes tú?, pensó Rosario. Extrañamente se sentía mejor después de hablar con el abogado. No emocionalmente, aún le dolía el corazón, pero había claridad, un plan de acción. Mejor, respondió. Al menos ahora sé qué hacer. Eso es bueno, dijo Miralda. Y mañana empieza la verdadera lucha, pero estoy segura de que ganarás. Las 2 semanas siguientes a la presentación de la demanda pasaron rápidamente. Rosario volvió a trabajar en restaurantes, intentando recuperar su ritmo de vida normal. Danieló se alegró de tenerla de vuelta y, con mucho tacto, no hizo demasiadas preguntas sobre su enfermedad. Las cosas iban bien. El nuevo chef hacía un gran trabajo y los platos de marisco eran el éxito de la temporada. Benicio no volvió a llamarla después de recibir la citación. Lisandro dice que contrató a un abogado e intentó impugnar la demanda, pero las pruebas eran demasiado convincentes. La vista judicial se celebró sin Rosario. Lo dejó todo en manos de su abogado. La mañana del 15 de noviembre sonó el teléfono. Lisandro sonaba satisfecho. «Enhorabuena», dijo. «El tribunal ha accedido a todas nuestras peticiones. Una indemnización completa por daños y perjuicios de 203,400 pesos, más una indemnización por daños morales de 50,000. Rosario se sintió aliviada, no por el dinero, sino por la justicia. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Los agentes judiciales embargarán la propiedad esta tarde», explicó Lisandro. «Devolverán todos los regalos que tu ex marido compró con el dinero que compartimos, y como no puede pagar la indemnización en efectivo, se embargarán algunos de sus bienes para venderlos». «¿Qué bienes?», preguntó Rosario. «En primer lugar, su coche, luego los muebles, los electrodomésticos. Y la otra noticia es que, como Benicio no puede pagar sus deudas, la casa también está sujeta a venta forzosa». Rosario se sorprendió. «Pero la casa está a mi nombre». «Sí, pero según la orden judicial, Benicio debe indemnizarte por el valor de su parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Como no tiene dinero, esa parte se recuperará con la venta de la casa. Pero no te preocupes, recibirás el dinero después de la venta». Rosario asintió. Perder la casa era triste, pero comprendía la lógica del tribunal. «¿Cuándo empezará la ejecución hipotecaria?», preguntó. «A las 3 de la tarde. ¿Le gustaría asistir?». Rosario dudó.
Una parte de ella quería que Benicio y Amelia recibieran su merecido. Otra parte de ella pensaba que estaba por debajo de su dignidad. Sí, dijo al fin. Quiero verlo. A las 3:30, Rosario se dirigió a su antigua casa, o mejor dicho, la casa en la que había vivido durante 5 años y que ahora ya no era su casa. Había 2 coches patrulla aparcados fuera, el de los agentes judiciales y el de los asesores. Ella aparcó al otro lado de la calle y se quedó en el coche, observando la escena. La puerta de la casa estaba abierta y se oían voces dentro. A través de las ventanas se veía a gente de uniforme recorriendo las habitaciones, tomando notas y fotografías. Pronto empezaron a sacar cosas de la casa. Lo primero que sacaron fue un bolso Louis Vuitton, el mismo por el que Benicio había pagado 35,000 pesos. Luego, cajas de joyas, un iPhone, zapatos caros. Todas las cosas que su dinero había comprado para la amante de su marido. Amelia se quedó llorando en el porche. Iba vestida con unos simples vaqueros y una camiseta, sin maquillaje, con el pelo revuelto. Nada que ver con la mujer fatal del vestido rojo que había humillado a Rosario en el cumpleaños de Benicio. Por favor, suplicó a uno de los alguaciles, al menos deja el anillo. Es un regalo de San Valentín. Todas las joyas compradas con fondos en litigio están sujetas a decomiso, respondió secamente el alguacil. Sin excepciones. Amelia sollozó aún más fuerte. Rosario contempló la escena sin compasión. La chica estaba recibiendo su merecido. Benicio apareció en la puerta de la casa cuando los alguaciles sacaban un gran televisor. Iba vestido con ropa de casa, sin afeitar, con aspecto viejo y cansado. ¡Alto!, gritó. Compré este televisor antes de casarme. ¿Tiene algún documento que confirme la fecha de compra?, preguntó el alguacil jefe. ¿Documentos? Benicio estaba confuso. ¿Qué documentos? ¿Quién guarda los recibos de un televisor durante 5 años? Entonces se embarga el televisor, dijo el alguacil. Según la orden judicial, se embargan todos los bienes que puedan cubrir las deudas. Benicio intentó bloquear el paso del agente judicial, pero fue rápidamente empujado hacia atrás. El televisor fue cargado en un camión. «¡Esto es una ilegalidad!», gritó Benicio. «No tienen derecho a llevarse mis cosas». «Sí lo tenemos», respondió tranquilamente el agente judicial, mostrando los documentos. «La sentencia ha entrado en vigor. Las siguientes cosas que se llevaron de la casa fueron un ordenador, un equipo de música y un microondas». Amelia se sentó en los escalones del porche y se balanceó de un lado a otro, sollozando. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le preguntó a Benicio. «¿Dónde vamos a vivir?». «No lo sé», contestó él sombríamente. «No lo sé». Rosario se maravilló de lo rápido que habían pasado de amantes confiados a personas desdichadas y confusas. Hacía un mes, Amelia había dicho que Benicio estaría pronto con ella, que sabía apreciar a un hombre. Ahora este hombre ni siquiera podía proporcionarle un techo. Los alguaciles continuaron su trabajo. Hicieron un inventario de la propiedad, lo fotografiaron todo, lo empaquetaron en cajas. Trabajaron metódicamente, profesionalmente, ignorando los gritos y las lágrimas. ¿Y la casa?, preguntó Benicio al alguacil jefe. ¿Y la casa? La casa está sujeta a venta forzosa, respondió. Tiene que desalojarla. ¿Desalojarla? Benicio se puso pálido. ¿Pero dónde vamos a vivir? Ese no es nuestro problema, dijo el alguacil. Deberíais haberlo pensado antes. Amelia levantó la cabeza y miró a Benicio con desesperación. Prometiste que todo iría bien, dijo entre lágrimas. Dijiste que seríamos felices juntos. No pensé que acabaría así, replicó Benicio con impotencia. No creí que Rosario me demandaría. ¿Tú qué pensabas? Amelia se levantó y se acercó a él. ¿Que toleraría en silencio que gastara su dinero en mí? Rosario escuchó su conversación y se dio cuenta de que la relación de los amantes se estaba resquebrajando. La presión de las circunstancias estaba revelando su verdadera naturaleza.
A las 4 de la tarde, la mayor parte de los bienes habían sido embargados. Los alguaciles metían cajas y bolsas en camiones. La casa se iba vaciando poco a poco. ¿Puedo llevarme mis efectos personales?, pregunta Benicio. Puede llevarse ropa y artículos de higiene personal, dijo el alguacil, pero no más de una maleta por persona. Benicio y Amelia entraron en la casa y empezaron a empaquetar. Rosario los observó recorrer las habitaciones, eligiendo lo imprescindible. Amelia lloraba, Benicio parecía deprimido. Media hora después salieron con una maleta pequeña para dos. Todas sus pertenencias cabían en una sola bolsa. ¿Dónde vamos a pasar la noche?, preguntó Amelia. En casa de mis padres, respondió Benicio inseguro. Temporalmente. ¿Y si no me aceptan? Amelia sonó aterrorizada. Pensarán que soy un separador. Lo harán, dijo Benicio, pero no parecía convencido. Los alguaciles estaban terminando su trabajo. Un hombre mayor se acercó a Benicio con los documentos. Firma el acta de incautación, le dijo. Benicio cogió el bolígrafo con manos temblorosas y firmó los papeles. En ese momento levantó la vista y vio el coche de Rosario al otro lado de la calle. Su rostro se contorsionó de rabia. Empujó los papeles hacia el alguacil y caminó rápidamente hacia el coche de Rosario. «¡Usted!», gritó, corriendo hacia el coche. «Todo esto es obra tuya». Rosario no se movió mientras veía a su ex marido acercarse a ella. Benicio parecía un loco, el pelo revuelto, los ojos enrojecidos, la cara contorsionada por la ira. «Me has arruinado la vida», gritó, golpeando con los puños la ventanilla del coche. «Me has hecho perderlo todo». Rosario bajó la ventanilla unos centímetros. «Arruinaste tu propia vida», dijo con calma. «Acabo de recuperar mi dinero». «¿Tu dinero?». Benicio estaba fuera de sí. Éramos una familia, se suponía que lo compartíamos todo. «Dejamos de ser una familia cuando empezaste a hacer trampas», replicó Rosario, «y a gastar mi dinero en una amante». Benicio intentó abrir la puerta del coche, pero estaba cerrada, así que volvió a golpear el cristal. «¡Fuera!», gritó. «Hablemos como seres humanos». Uno de los alguaciles se acercó corriendo. «¡Aléjate del coche! ¡Es mi mujer!», gritó Benicio. «Ha arruinado a mi familia». «Ex mujer», corrigió el alguacil y agarró a Benicio del brazo. «Y si no te calmas, llamaré a la policía». Benicio intentó soltarse, pero el alguacil lo sujetó con fuerza. Un segundo alguacil corrió hacia ellos. «¿Hay algún problema?», preguntó. «El hombre se está comportando de forma agresiva», respondió el primero. «Amenaza a un ciudadano». Arrastraron a Benicio lejos del coche. No paraba de gritar y de intentar escapar. «¡Era ella!», gritó. «La zorra codiciosa, la odio». Rosario contempló esta escena con sorprendente calma. Hace un mes, esas palabras de Benicio la habrían apuñalado en el corazón. Ahora rebotaban como guisantes en una pared. Amelia corrió hacia Benicio y trató de calmarlo. «Ya basta», le dijo. «No te avergüences más». «¿Avergonzarme?». Benicio se volvió hacia ella. «Ella es la que nos ha deshonrado. Por ella nos hemos quedado sin casa». «Por tu culpa», objetó Amelia. «Prometiste que todo iría bien. Y ahora no tenemos nada». Empezaron a pelearse en la calle. Benicio culpó a Rosario y a las circunstancias. Amelia lo culpó a él por no prever las consecuencias. Rosario arrancó el coche. No quería ver más de esto. Se había hecho justicia, pero no había alegría en ello, solo vacío y cansancio. Se alejó lentamente de la casa sin mirar atrás. La figura de Benicio parpadeaba en el retrovisor, todavía gritando tras ella. De camino a casa de Miralda, Rosario pensó en lo ocurrido. Por la mañana, Benicio y Amelia habían sido una pareja de enamorados haciendo planes para el futuro. Ahora se habían quedado sin casa, sin dinero, sin perspectivas. Y lo más importante, sin ilusiones el uno por el otro. Amelia vio que Benicio era incapaz de protegerla, de mantenerla, de darle estabilidad. Y Benicio se dio cuenta de que Amelia no lo amaba a él, sino a lo que él podía darle.
Cuando ya no hubo nada más que dar, el amor se acabó rápidamente. Rosario aparcó delante de la casa de Miralda y apagó el motor. Se quedó sentada unos minutos, digiriendo lo que había visto. Se había vengado, pero no sentía alivio, solo vacío y la certeza de que su antigua vida había desaparecido. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Lisandro. Gracias por tu trabajo. Se ha hecho justicia. Luego salió del coche y se fue a casa de su amiga. Había una nueva vida por delante y había que construirla desde cero, sin Benicio, sin ilusiones, sin pasado, solo ella, sus restaurantes y un futuro que solo dependía de ella.